desde ayer que yo preparaba esta enseñanza, yo decía, tengo que preguntarle a la congregación si alguno tiene prisa. Pregúntele al que está por ahí cerca, oye, ¿tienes prisa hoy? ¿Llevas prisa? ¿Te tienes que regresar temprano a tu casa? ¿Tienes algo que hacer? Porque esta prédica, hermanos, es bien larga. Yo dije, Señor, ayúdame, manténlos despiertos. Si no, vamos a tener que aventarles agua aquí como en los conciertos. Entonces yo, aventarles el agua ahí. No, hermano, ¿sabe? El Señor me dio esta palabra y Dios es bueno. Y yo dije, Señor, Salmo 23 lo hemos declarado tantas veces. Y a veces somos como periquitos, ¿no? Repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos, pero no hemos tomado realmente conciencia del poder de esta palabra. Y el día de hoy, a través del Espíritu Santo, que es el que le va a hablar, yo solamente soy un medio. Que el Señor cierre mi boca, que prepare su corazón y el mío, y que usted y yo recibamos la palabra que proviene de Dios. Cuando usted y yo leemos este salmo, como gente que conoce de Cristo, sería muy difícil que no viéramos a Cristo en este salmo. Porque nosotros sabemos que en la palabra Cristo está presente de Génesis a Apocalipsis. Porque sabemos que lo único que tenemos para llegar al Padre se llama Jesucristo. Entonces sería muy difícil que no pensáramos en Jesús. Y cuando leemos este salmo, automáticamente nuestra mente dice, Jesús el buen pastor. Jesús ese que tiene cuidado de nosotros. Y entonces en el Nuevo Testamento siempre se le está dando reiteradamente esa figura de que Él es el que nos pastorea. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo en el nombre de Jesús. Váyase a Juan capítulo 10 en el versículo 11. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y ahí mismo está Jesús hablándote a ti y a mí. Y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da. ¿Por quién? Por las ovejas. Y entonces cuando yo leo el Salmo 23, dice la palabra del Señor, dice, ¿el Señor es qué? Mi pastor. Y entonces ahí está hablando el Padre, está hablando David, refiriéndose al Padre. Y entonces Jesús aparece en el Nuevo Testamento diciendo, yo soy tu pastor. Yo soy tu pastor que soy capaz de dar la vida por todas mis ovejas. Y Jesús lo cumplió. Jesús fue capaz de ir al matadero como un cordero, como una oveja y derramar hasta la última gota de su sangre. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiéramos estar delante de la presencia del Señor. David sabía que se trataba del Padre. David sabía que alguien vendría en algún tiempo porque ya estaba profetizado y ellos conocían las Escrituras. Ellos hacían una serie de ritos. ¿En qué? En adoración al Señor. Y entre ellos lo que hacían era llevar una oveja al matadero. Hechos capítulo 3 en el versículo 20. Yo ya los tengo aquí, hermanos, porque son muchísimos versículos. Entonces, conforme lo vayan poniendo, no creo que sea ese. No, ese no es. A ver, búsquenme Hebreos 13:20. Yo creo que ahí hay un error. Así es Hebreos 13:20, discúlpenme. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El Señor hizo un pacto con la humanidad a través de la sangre de Cristo. Y nuevamente en el Nuevo Testamento se nos pone la figura de Jesús como ese buen pastor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 25. Ahí hay una palabra, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
Dice, pero ahora habéis vuelto, ¿quién? Al pastor y obispo de nuestras almas. Nuevamente Jesucristo. Jesucristo es la figura de lo que nos está hablando el Salmo 23 como el buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos redime, Él es el que nos dirige, Él es el que nos corrige, porque a Él se le dio esa autoridad. Entonces, cuando usted y yo leamos o lean el Salmo 23, tengan presente que Jesús está en ese salmo, que se está haciendo referencia ¿de quién? De Jesucristo. Muy bien, vamos a regresarnos al Salmo 23. Y entonces ahí vamos a ver que en el Salmo 23 se centra en dos áreas. La primera área es una figura de pastor. Salmo 23 del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por honor ¿de qué? De su nombre. Ahí nos está diciendo que en tu vida presente, el día de hoy, toda tu necesidad será suplida por Jesucristo, tu pastor. Esa es la primer énfasis o la primera fase que se le da a Jesús en el Salmo. Ahora vamos a leer el Salmo 23, ahí mismo, pero en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Nuevamente como pastor. ¿Cuántos sabemos que ellos utilizaban una vara y un cayado? Para dirigirlos, no era para lastimarlos. O también para defenderlos. A través de esa vara ellos tocaban para que las ovejas fueran a un lugar seguro, para que consumieran las hierbas que no los fueran a envenenar. Entonces, en el Salmo 23 del 1 al 4, ¿qué es lo que está sucediendo? Está la figura de pastor. Entonces, Jesús, a través del Salmo 23, 4, dice que Él, a través de su compañía, nos va a librar de la muerte y del temor. Él va a quitarte de todos esos lugares a través de que tienes a Cristo en tu corazón. Pero luego viene otra parte u otra faceta del Señor, y es una faceta de anfitrión. Salmo 23, del 5 al 6, dice así la palabra del Señor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús toma la posición de anfitrión. Jesús toma la posición de te invito a mi casa, te voy a atender, voy a darte de beber, voy a darte de comer, eres un invitado especial en mi casa. Entonces, no solamente te está diciendo que es una invitación de un ratito, te está dando una invitación eterna. Dígale al que está a su lado, me está invitando a vivir eternamente con Él. No es de que hoy te invite y mañana se arrepiente. No es como nosotros de que dices, vente a vivir a mi casa y al tercer día ya llégale a tu casa. No. Jesús está haciendo una invitación para la eternidad. Porque dice, y en la casa de Jehová moraré, ¿por qué? Por largos días. Es importante, hermanos, que podamos entender esas dos facetas o esas dos metáforas de Dios, como pastor y como anfitrión. Es un gran ejemplo. Por eso es que nosotros seguimos un estilo de vida. Por eso es que usted y yo tenemos que ser imitadores de Jesús. Porque cuando Jesús llega a su corazón y le encomienda a alguien, ¿en quién se convierte? En alguien que debe guiar a las ovejas. Tiene que ser un buen pastor, alguien que lo sabe guiar, que lo sabe proteger, que le sabe dar una instrucción. De repente va a tener que usar la varita para corregirlo, para decirle por ahí no te vayas. Sin embargo, también tiene que ser un buen anfitrión. ¿Por qué? Porque somos imitadores de Cristo.
Ahora vámonos a la primera parte del Salmo 23. Y me llama la atención que él empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Hasta ahí lo vamos a decir. ¿Quién escribió este salmo? ¿Se acuerda que David fue pastor en una época? Por eso es que él llega con ese cántico, porque él sabe lo que implica ser un pastor. Él sabe lo que implica cuidar un rebaño. Él sabe lo que es dar la vida por unas ovejas. Entonces, él se refiere al Padre como su pastor. Y al recordar nosotros que en su adolescencia él había sido pastor de ovejas y que él había tenido a su cuidado muchas ovejas, él había tenido experiencias muy tremendas que marcaron su vida. ¿Dónde lo vamos a ver? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del 34 al 37. Ahí es en donde David hace mención a Saúl, que le hace una pregunta. Dice, David respondió a Saúl, le dice, Señor, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice, salía yo tras él, ¿y qué dice que le hacía? Lo hería. Dice, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué dice que le hacía? Lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y entonces dice, y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de del Dios viviente. Y entonces David añade, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve. ¿Y qué le dijo? Que Jehová esté contigo. Mira, hermano, recuerden que de él se burlaron los hermanos. Así como que tú, el más chiquito, ese que ni siquiera le quedan las armaduras porque era muy pequeñito, no puedes agarrar ni una espada. Tú que eres pastor de ovejas, minimizaron lo que había hecho David. ¿Quién de ellos se iba a imaginar que David había peleado contra osos y contra leones y los había matado? Ese chiquito, ese que nadie daba ni un peso por él. ¿Tú, cuidador de ovejas? Bueno, David se refiere directamente hacia el Señor como Jehová es mi pastor. Quiere decir que él dijo, quien venga y me ataque, el Señor lo va a matar, porque es mi pastor. Yo sé cómo actúa un pastor, porque yo ya lo he hecho. Nadie me va a engañar. Yo sé que si el enemigo viene en cualquier figura, el Señor lo va a humillar, Él lo va a matar y me va a arrancar de su boca si es necesario. Es más, lo va a herir y al final dice, lo va a matar. David no estaba pensando en él como pastor, sino que a través de este salmo, él asume la posición de las ovejas como cuando él las tenía, porque él sabe cómo dio su vida por sus ovejas. Y entonces dice, Señor, yo soy tu oveja, tú cuidas de mí. Yo no soy inteligente, yo sin ti no puedo vencer esta batalla. Y entonces David asume esa posición de oveja. Y entonces dice, Señor, tú me vas a cuidar. Cuando yo esté en riesgo, tú vas a dar a quien sea, tú vas a mandar a tus ángeles, tú tienes el poder. Y entonces él dice, si yo, siendo malo, di la vida por mis ovejas, ¿cuánto más no hará mi Padre Celestial por mí? Hermano, usted y yo sabemos ese versículo. Si usted y yo, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, yo le digo hoy, ¿cuánto más no nos dará nuestro Padre Celestial cuando somos sus hijos? Esa debe de ser nuestra confianza. Por eso yo le dije cuando inicié la enseñanza, muchos de nosotros nos sentimos muy inteligentes y recitamos el Salmo 23 sintiéndonos autosuficientes. Y solamente decimos, Jehová es mi pastor, pero nunca tomamos la posición de oveja. No tomamos la posición de decir,
habito bajo el abrigo del Altísimo. Y vamos a seguir leyendo. ¿Qué otra cosa me llama la atención de lo que hace David? Pronuncia el nombre de Dios. Dice Jehová, el hacedor, el que está sentado sobre el trono de todo el universo. Ese es mi pastor. Yo le pregunto el día de hoy, ¿quién es su pastor? Le tengo una noticia: el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Príncipe de Paz, el León de Judá, el que hizo todo lo que ve y lo que no ve. Ese es su pastor y es mi pastor. Entonces yo tengo una garantía. David se refiere a Dios por su nombre, Jehová. Es importante cómo lo menciona él, porque el nombre de Dios sabemos que es una acción. Es una acción. Lo hace, está hecho, el yo soy, el gran yo soy. Realmente no existe, es que no existirían las palabras para poder describir a Dios. Es el que hace que todo se haga o esté hecho. Es importante que él lo menciona y entonces dice: el Todopoderoso, el que todo lo hace, el que menciona y se hace, ese es mi pastor. ¿Usted ha tomado en cuenta lo que yo le estoy diciendo, mi hermano? Ahí viene el rema. Si usted y yo, siendo cristianos el día de hoy, escuchamos el Salmo 23 y el primero que viene a mi mente como mi pastor se llama Jesucristo. Escuche lo que le voy a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿quién puede ir en contra nuestra? Si al que se le entregaron las llaves de la vida es el que toma cuidado de usted y de mí. Por eso tenemos que tener conciencia de lo que estamos leyendo. Y dice: Jehová es mi pastor. Es muy interesante ver la confianza que declara David. David no duda. El Todopoderoso es mi pastor. Es el que me cuida. Es el que pelea las batallas. Y se refiere a Dios como ¿quién? Mi pastor. No dice, es el pastor de los demás. No, dice, Jehová es mi pastor. El que hizo los cielos y la tierra es mi pastor. Es el que me cuida. Es el que me da alimento. Es el que me guarda. Es el que va a venir y me va a defender bajo cualquier circunstancia. Yo estoy seguro de que Él es mi pastor. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que Él era parte del rebaño de Jehová. Él estaba seguro de dónde provenía. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y tenemos dudas de que somos hijos de Dios? Reprenda ese pensamiento en el nombre de Cristo. Usted tiene que estar seguro de quién es. Usted tiene que estar seguro de que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna. Usted tiene que estar seguro de que no habrá arma forjada que pueda prosperar en contra de usted, porque Jesucristo ya pagó. Usted tiene que creerlo. ¿Cuántos de nosotros no vamos por la vida dudando? Y es más, declaramos a Jesús como si fuera una poesía muy bonita. David no lo dijo así. Yo creo que lo dijo cantando. Dijo, Jehová es mi pastor. Pero lo dijo desde el fondo de su corazón. No hubo duda, no hubo temor. ¿Por qué? En ningún momento iba a tener un consuelo si él solamente lo decía de su boca. Por eso la Biblia dice que para recibir a Cristo tiene que ser, ¿cómo? Desde tu corazón, seguro de lo que estás haciendo. No dudando o no diciendo, bueno, pues como ahí me están diciendo, pues dicen que ahora ya mi nombre está escrito en el libro de la vida eterna. No, tu nombre está escrito en el libro de la vida eterna y fue escrito con sangre, con la sangre de Cristo. Tú tienes que estar seguro de eso. Él habla con una seguridad que yo estoy fascinada. Lo segundo que dice, nada me faltará. Mire, las ovejas son animalitos que constantemente necesitan ser guiados y cuidados. Todo el tiempo hay que estar al pendiente de las ovejas. Tal vez sea por eso que Dios en su escritura nos compara a las ovejas. Ve al que está a su lado, es imperfecto.
Ve al que está atrás, es imperfecto. Véame a mí, soy imperfecta. Yo necesito cuidado, usted necesita cuidado. Necesitamos de la guía diaria de Dios a través de su Espíritu Santo. Pero tenemos que declararlo. David, como una de las ovejas que era cuidada por Dios, manifiesta su plena confianza en la bondad que Dios tiene hacia él, en donde él dice: nada me faltará. Él suplirá todas mis necesidades, no solamente las de hoy, sino las de mañana y las de mañana y las de mañana. Porque él no dice: nada me faltará hoy, nada me faltó ayer. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Nada me faltará es todos los días. Hasta que lleguemos a la eternidad tampoco nos va a faltar absolutamente nada. Entonces, en todo el Salmo 23 vamos a ver que se menciona la provisión divina, que incluye todo: alimento, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad, gloria. Todo suplido. Y el Señor lo demuestra a su pueblo en que cuando estuvo cautivo o que anduvieron caminando en el desierto por 40 años, todas sus necesidades fueron suplidas. ¿Por quién? Por Jehová. Él se encargó de suplir todas y cada una de sus necesidades. Entonces, este salmista se da cuenta que el hombre tiene necesidades más profundas que las del cuerpo. Muchos de nosotros solamente estamos pensando en las necesidades físicas. Muchos de nosotros estamos preocupados por la renta. Muchos de nosotros estamos preocupados por la zona económica. Hermano, no se olvide que usted tiene espíritu, alma y cuerpo y necesita de la presencia de Dios todos los días. Porque ¿de qué nos serviría tener todas las necesidades físicas si mi corazón está vacío y no tiene a Cristo en su corazón? Se va a sentir triste. Se va a sentir que algo le falta. Y entonces David se está refiriendo en todos los ámbitos de su vida, en lo físico, en lo espiritual y en el área de su alma, en donde él sabe que a través del Espíritu Santo de Dios, el Señor va a estar con él. Filipenses 4:19. También hemos recitado ese versículo. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nuevamente se hace presente Jesús. Entonces yo lo quiero invitar el día de hoy a que grabe estas palabras en su corazón y que cuando lleguen los momentos de prueba difíciles en su vida y en mi vida, usted diga: Jehová es mi pastor y nada me faltará. No importa la circunstancia. Siente soledad, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No tiene dinero, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Está pasando por alguna situación, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero no solo lo recite, grábelo en su corazón, tatúelo en su corazón, llévelo a su mente y entonces usted podrá declarar: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero está confiado. ¿Sabe que en esos lugares donde tenían las ovejas no era como aquí, Era desierto, hermanos. ¿Usted se ha puesto a pensar todo lo que tenía que caminar un pastor con sus ovejas hasta llegar a encontrar un oasis? Para darles agua, para que pudieran comer pastos. En el desierto está cañón, ¿no? Ahí le confías en Dios o a ver en quién confías. ¿Cuántos desiertos hemos estado pasando? ¿Cuánto tendrá usted que caminar y que caminar yo? Diciendo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Probablemente va a sufrirle. Probablemente va a dar muchas vueltas. Seguramente el sol lo va a quemar.
seguramente se va a desanimar, pero usted tiene que declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Porque es Dios el que toma cuidado de usted, porque es Jesús el que es su pastor. Él no le va a fallar. Él no es un humano, Él no es un hombre para mentir. Y entonces Jesús nos hace una invitación en Juan 10:9 y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá, y dice algo importante, y hallará pastos para alimentarse, para suplir su necesidad. Bueno, ya vamos hasta donde en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero después dice: junto a aguas de reposo, ¿qué dice? Me pastoreará. Él es la guía. Él va a utilizar algunas circunstancias que permiten nuestra vida. ¿Para qué? Para poder guiarnos. Y entonces usted y yo podemos estar peregrinando por el desierto, así como el pueblo de Israel. Le va a dar alimento y le va a dar agua. No solo físico, hermano. Hay algo que usted y yo tenemos que recordar. Nadie puede descansar hasta que no tiene su hambre saciada. A ver, usted váyase todo el día en blanco sin comer y sin tomar agua y diga: ay, qué bien descansé. No es cierto, medio se va a dormir. Pero ¿qué tal que usted de una jornada larga de trabajo llega a su casa y lo reciben con agua? De lo que quiera, menos Coca-Cola. Una rica y sabrosa agua natural. Y algo de comer. Y cuando usted se acuesta dice: ay, hasta agarran la panza y dicen: ay, qué rico. Y se estira. Y al día siguiente se despierta y dice: qué bien descansé. Después de ese arduo trabajo y lo que me diste de comer y el agua que me tomé, no sabes cómo lo disfruté. ¿Cuántos saben de lo que yo les estoy hablando? Es imposible que alguien, sin haber satisfecho el hambre y la sed, descanse. Eso es en lo físico. En el espíritu es igual. Ojo, hermano, no todo lo enfoque a las cosas físicas. Ay, qué rico descansar porque fui y me compré el tibón, no el timbón, el tibón más grande en ese lugar donde venden carnes muy ricas, y me tomé un buen vino y me tomé un buen refresco y una buena limonada. No, hermano, yo no le estoy hablando de eso. Dios puede suplir eso, claro. Pero la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A eso se refiere la palabra. Y entonces en Juan 6:35 Jesús les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y luego les dice: y el que en mí cree jamás tendrá sed. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Bueno, hermano, usted puede declarar esa parte del Salmo que dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Cuando hablamos de que van a ser pastoreados las ovejas y que hay agua, ¿será que las ovejas solo se dedican a tomar agua o solo se dedican a comer pasto? No, suplen las dos necesidades. Por eso dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quién? Su pastor. ¿Quién es su pastor? Jesucristo. Él no lo va a llevar ni nos va a llevar a un lugar a través de Él en donde no tengamos esa necesidad suplida. Y luego dice: confortará mi alma. Cuando se habla de confortar el alma, la idea es que mi alma sea restaurada, que mis fuerzas sean reparadas. Entonces nos habla de una renovación espiritual. Nos habla de que nuestra mente tiene que ser cambiada. Esto va mucho más allá de: ay, qué bien me sentí hoy, y al día siguiente sigo con mi carga. Ay, es que es llamarada de petate y hoy qué padre me siento y salgo bien convencido, y resulta que es emoción, y a los 2-3 días le preguntas: ¿cómo estás? Y pues estoy. ¿Y cómo te va? Pues ay.
Oye, pero no que eres cristiano. Pues sí, pero yo no sé por qué Dios no responde mis oraciones. No, hermano, estamos hablando de una renovación espiritual, en donde tu confianza plena está en Jesucristo. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. ¿Por qué? Porque yo los haré descansar. Entonces, desde Isaías se habla de esta renovación. Isaías capítulo 40, de los versículos 29 al 31. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevamente está hablando de que Jesús es el que puede suplir toda esa necesidad. Mire, si usted sigue leyendo, dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dígale al que está a su lado, necesitamos ser guiados por Jesús. Dígaselo bien a ese que se lo dijo, porque como que no está convencido. Esa fue una revelación espiritual. Dígaselo de nuevo a ese del chaleco azul. Necesitamos ser guiados por Jesús. No se sienta condenado, hermano. Ahora dígase usted mismo, necesito ser guiado por Jesús. Yo necesito ser guiada por Jesús. Porque yo ya me di cuenta que mis decisiones son equivocadas. Porque yo ya me di cuenta que yo no sé tomar buenas decisiones. Porque yo ya me di cuenta que lo que yo decido me ha causado problemas. Entonces, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué nombre? El que está sobre todo nombre. Aquel nombre en el cual toda rodilla se dobla, porque es el nombre de Jesús. ¿Sabe que en ese tiempo o en esos lugares, en el oriente, el pastor no solamente va atrás de las ovejas, el pastor va delante de las ovejas buscando y limpiando. Lo primero que él checa es que no vaya a comer algo que la pueda envenenar. Revisa el lugar. ¿Y sabe qué hacen las ovejas? Lo siguen, como perritos, ¿eh? ¿Ha visto usted cuando saca a pasear a su perro que el perrito se lo suelta y va? Así van las ovejas. Las ovejas no entienden qué está pasando. Las ovejas confían plenamente en su pastor. Ellas saben que su pastor no las va a llevar a un lugar en donde puedan correr peligro. Dígale al que está a su lado, el lugar de mayor bendición está en Cristo Jesús. ¡Ay, porque eres cristiano! Son unos fanáticos, son unos aburridos, no se saben divertir. Es que mejor ve y vive la vida loca y después regresas y que Jesús te dirija. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú sabes que Jesús va delante de ti, que a donde te lleve no te va a causar un daño. Y la Biblia dice, todo te es permitido, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Pero ahí es en donde necesitamos rendirnos a Él. Y luego dice que sus sendas son de justicia, ¿no? Y que lo hace por amor a su nombre. Por amor de su nombre nos recuerda que Él va a hacer que todo se acomode. ¿Por qué? Porque Él no es un hombre para mentir. Porque Él lo que tiene escrito es un sí y es un amén. Y hoy leíamos en Apocalipsis, en el capítulo 4, si no estoy mal. ¿Sí es así? ¿Sí era el 4? Decía que en ese lugar, porque se estaban hablando del lugar celestial, decía que había un lugar, había una mesa y que había un arco iris. Y entonces en la clase estábamos compartiendo eso. Dios es un Dios de pactos. Dios es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Él no cambia y lo que Él prometió lo va a cumplir en tu vida. Entonces a eso se refiere, por amor a su nombre, porque Él no es un hombre para mentir. Y luego viene otra parte del Salmo 23, dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, mire, esta parte del Salmo, este versículo, mucha gente lo recita o lo ora o lo repite cuando ya están en su lecho de muerte.
y entonces les ha ayudado a transformar ese oscuro valle en el cual están en algo que les dé luz y que les dé esperanza. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no tenemos situaciones oscuras en nuestra vida? Cuando usted y yo pasamos por un problema, necesitamos esta parte del Salmo, Necesitamos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, después que dice, no temeré. Porque las situaciones de la vida son complicadas, porque usted y yo estamos en un mundo materialista, en un mundo gobernado en este momento por el enemigo, y vamos a pasar por esas situaciones. Entonces, en esas situaciones peligrosas, en esas situaciones que nos desaniman, en esas situaciones que vivimos en este mundo, ¿sabe qué necesitamos? Necesitamos la protección y el ánimo de Cristo, porque Jesús es el que viene a cambiarnos el chip de entender bajo el abrigo de quién estamos, de quién es el que suple nuestra necesidad. Romanos 8:36 nos dice la palabra de Dios, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, que dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién? Jesucristo. Viene otra parte que me gusta, dice, no temeré mal alguno. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Jesucristo nuevamente. Y entonces aquí le cambia un poco el salmista a la forma en la que él habla o que recita este salmo en la siguiente parte. Aquí hace una afirmación, dice, porque tú estarás conmigo. Escuche lo que le digo, dice, porque tú estarás conmigo. Cambia el pronombre y cambia la forma en la que él se refiere a Jehová. Hasta este momento el salmista había dicho él. Pero en este momento él dice tú. Mire, el pastor ya no va delante de él, ya no va guiando el rebaño, sino que ahora se pone junto al rebaño. Es parte de él. Y le dice, yo te voy a cuidar. La única razón válida para no temer a la muerte y a las dificultades que pueden surgir en nuestro caminar, en esta vida que usted y yo tenemos aquí, porque no se le olvide que somos seres humanos, lo voy a decir por qué. Es porque Jesús está con nosotros. Hubo una promesa y dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo voy a estar con ustedes todos los días, aún en el fin del mundo. Hermano, ¿qué más protección queremos del Señor? Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Viene una parte que a alguien, o a la mayoría no nos gusta. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ay, eso sí no me gusta. Ay, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto otro? Ay, Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta dificultad? La vara y el callado de un pastor no son para infundir temor, no son para lastimar, no son para golpear, son para infundir aliento, son para guiar, son para proteger. ¿Cuántas veces no hemos predicado desde aquí diciéndoles, las pruebas que permite el Señor son un cerco de protección? ¿No las entendemos? Sí, hermano, no las entendemos. Pero todo coopera para bien para aquellos que aman a Jesús. ¿Cuántos hay aquí que aman a Jesús? Ay, sí, Señor, ámame, pero no me disciplines. Ámame, pero no me corrijas. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que percibe o recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te tratará como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, ¿qué dice? Entonces son bastardos y no son hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos pueden decirle y darle un aplauso a Cristo y decirle, sí, Señor, disciplíname? Disciplíname. Qué dura es la disciplina. Pero Dios nos disciplina porque nos ama y quiere hacer de nosotras personas mejores. Nos va puliendo. Mire, hay algo que yo leí en una enseñanza y aquí lo puse. Dice, había una vez un herrero cristiano que pasaba por muchas aflicciones. Y entonces llega un incrédulo y le dice, oye, ¿por qué tú siendo cristiano tienes tantas aflicciones? ¿Por qué tú siendo cristiano y declarando a Jesús en tu corazón tienes tanta necesidad? ¿Por qué sufres tanto? Y le pregunta, ¿no? Y entonces él le da una explicación y le dice, usted sabe que soy herrero, ¿verdad? Y él le dice, sí. Dice, pues bien, dice, cuando yo trabajo, yo tomo un trozo de hierro, lo meto al fuego y luego lo meto en el agua. Después le pego con un martillo y quiero ver qué resistencia tiene. Dice, y así es, lo caliento por muchas veces, lo paso al fuego, le pego, lo caliento, lo pongo en el agua, le pego. Dice, y al final lo pongo en un yunque y entonces voy a fabricar una herramienta sólida que va a ser capaz de servir por muchos años, porque tiene una gran resistencia. Mire, pero si yo estimo que no voy a sufrir por la prueba del fuego, pues ¿sabe qué hago? Lo aviento al montón de la chatarra. No sirve a la chatarra. Dice, yo creo que el Padre Celestial me ha puesto y ha permitido esta prueba para ver si yo resisto. Me ha sumergido en el fuego, me ha sumergido en el agua y he intentado soportarlo todo con paciencia. Todos los días le oro al Señor y le digo, Señor, ponme en el fuego, dame tus golpes, méteme al yunque, porque yo sé que no me mandarás una prueba que no esté capacitado para resistir. Hermano, qué gran ejemplo de esta persona. Señor, yo no quiero que me arrojes a la chatarra. Señor, yo no quiero que me avientes al montón. Y sabe que en Apocalipsis dice la palabra que el oro tiene que ser refinado. Hermano, usted es una pieza valiosa de oro delante de los ojos de Dios. Y entonces es sometido al fuego. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere seguir puliendo sus impurezas y mis impurezas por el amor que nos tiene. No te quejes de la prueba. Entonces, qué gran ejemplo le dio este herrero. Así es que cuando alguien venga, un incrédulo por ahí, y le diga, pues no que tan cristiano, pues no que todo coopera para bien para los que amamos al Señor. El Señor tiene un propósito en nuestra vida y vamos a salir victoriosos. Dice, aderezas mesa delante de mí, dice el Salmo. En este punto, aquí hace un cambio nuevamente David en la metáfora que está dando. ¿Sabe qué? Dios era mucho más que su pastor. Dios era a decir, es mi anfitrión. Oye, me está invitando a su casa. Ha preparado algo espléndido, un banquete, y yo soy su huésped. Hermano, usted y yo somos invitados de Jesús. Yo quiero contarle algo. ¿Usted sabe cómo son los orientales en su hospitalidad? Los árabes y todos ellos. Léalo un día. Cuando alguien llega como invitado de esas personas, le dan lo mejor. Lo primero con lo que lo reciben es con agua, para que usted se lave sus manos,
se lave su cara, se lave los pies. Se convierte en parte de ellos. No solamente le van a dar lo mejor, lo tratan en una forma increíble, al punto que quien quiera ir a hacerle daño, ellos con su vida pagan para que no lo lastimen. Esa es una tradición que tienen ellos. Es parte de lo que Dios puso en ellos. Yo le hago una pregunta. Si Dios nos está invitando a su casa, ¿qué es lo primero que nos da? Jesús viene y nos lava con su sangre preciosa. Lava nuestro pensamiento, lava lo que tocamos, lava lo que pisamos, y ningún arma forjada puede prosperar en contra de los que le temen al Señor. Dice, yo voy a pelear la batalla por ti. Y le dice una promesa a David, ¿no? Dice, si se levantan contra ti, ¿cuántos? ¿Sí se lo saben? ¿Se lo han leído? Cuando se levanten contra ti, ¿cuántos? ¿1000? ¿Cuántos me voy a llevar yo? 10,000. Hermano, aunque el enemigo se levante, aunque el diablo tenga poder, Jesucristo tiene todo el poder. No tenga miedo. Usted es el invitado especial de Jesucristo. Por eso dice el Salmo, aderezas mesa delante de mí. Eres un invitado especial. Somos invitados a la casa de Dios. ¿Y sabe por qué? Por misericordia de Dios, no porque usted y yo no lo merezcamos, porque si fuera por algo que nos merecemos, hermanos, estaríamos fulminados. Es por gracia, es por misericordia que usted y yo podemos entrar. Juan 14 del 2 al 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es una promesa que Dios tiene para su vida y para mi vida. Digan amén los que están dormidos. Si ya se durmieron. Dale un codazo al que está a su lado y le despiértate, porque esto es muy interesante. Y todos dicen amén. Dígale al que está a su lado, requiere compromiso. Ahora dígale al que está atrás, requiere compromiso. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento, cuando alguien te invitaba a tomar y a comer de su mesa, requería un compromiso de tu parte? Era una manera de establecer un vínculo de lealtad mutua. Era una forma de decir, yo te invité a mi casa, eres parte de lo que tengo. No a cualquiera invitaban a su casa, dice, y entonces se podía culminar en los arreglos para poder llegar a un acuerdo o a un pacto. Ahí le va. Jesús en su última cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántos dicen que Jesús es su pastor? Comprométase. 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 No lo puede tomar a la ligera. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien o alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y él entrará, dice, y cenará conmigo. Hermano, su confianza debe de estar en Jesús. Y tiene que haber un compromiso de tener una intimidad con Jesús. Por eso le digo que el Salmo 23 no nada más de decir, qué bonito se oye. No, hermano, 1 Corintios capítulo 10 del 16 al 17. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
todos del cuerpo de Cristo. ¿Sabe que Dios nos invita a ese banquete? Dios tiene algo especial para su vida y mi vida. El Salmo 23 sigue diciendo: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire, en las costumbres, en las fiestas orientales, el dueño de la casa era el que daba la bienvenida a sus invitados. ¿Qué era lo que hacía? Era el dueño, no mandaba un emisario. ¿Cuántas veces usted ha ido a una fiesta y nadie lo pela, aunque lo hayan invitado? Ni se acuerdan de usted. Esa es una mala costumbre. Si aquí nosotros, como la gente que estamos sirviendo, no somos los que los recibimos, por eso hay gente en ese ministerio. ¿Cuántas veces hemos ido a unas iglesias y nadie te pela? Así que vino, pues qué padre. Siéntese en donde caiga. Oye, pues te hace sentirte que no eres importante, ¿no? Pero imagínese usted en una fiesta, la que quiera, lo invitaron. Y sale el anfitrión directo y recibe a la persona, le dice: qué bueno que estás aquí, pásate. ¿Cómo se sentiría usted? Importante, ¿no, Adrián? Ay, mira, sí me invitaron de veras, no fue de compromiso. ¿Sí me está entendiendo? Ok, hermano. En esos lugares, el anfitrión, el dueño de la casa, salía y llevaba aceites perfumados. Recibía a los invitados y los ungía, los hacía sentirse importantes. Y usted leyó: unges mi cabeza con aceite. Jesús directamente es el que va, te recibe y unge tu cabeza con el Espíritu Santo de Dios. Hermano, eso es emocionante. Quiere decir que somos importantes. Segunda a los Corintios capítulo 1, 21-22 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿qué dice? Va a permanecer en nosotros. Mi copa está rebosando, dice la palabra de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo dice? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ¿qué dice? Moraré, ¿cuándo? ¿Por cuántos días? Ok, póngase de pie. Yo le quiero hacer una invitación el día de hoy. No olvide que somos invitados a la casa de Dios, no como un visitante cualquiera que está de paso, sino como hijos que somos parte de ese hogar.